En estos momentos nosotros estaremos ciertamente compartiendo una lectura que nos va a ilustrar la condición real de lo que somos llamados cristianos y la situación en la que nos encontramos, dado que nosotros confiamos demasiado en los demás. Y no solamente que confiamos demasiado en los demás, sino también que obviamos a quien debemos creerle y como que no estamos a tono con las cosas que deberíamos y cometemos grandes errores. En esta ocasión quiero que leamos una cita que nos da una noción de lo que vamos a tratar. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar especialmente de esos pastores que aparentemente son llamados por Dios, pero no lo son. Y es bueno saber de que los pastores del pueblo de Dios, de su iglesia, deben recibir nuestras oraciones y nuestro respeto, nuestro afecto, nuestro apoyo. Debemos también de siempre procurar de que ellos tengan el camino limpio para el trabajo que tienen que hacer y no darles problemas. Sin embargo, en la misma palabra del Señor ya habíamos visto que el apóstol Pablo, y en otras citas también, y el mismo Señor nos había dicho que teníamos que cuidarnos de los que no son llamados como el buen pastor. Y él decía, el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que sabemos que el buen pastor que da su vida por las ovejas, tenemos que nosotros ciertamente saber y conocerle, porque él dice allí que sus ovejas escuchan su voz y van a donde él cuando él les llama. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Es importante reconocer de quién es la voz de quien nos está llamando. Sea cualquier ministro que esté guiando cualquier grey, debe de ser pasado por el filtro de que el Espíritu Santo debe de ser quien hable a través de este ministro. Y si es el Espíritu Santo, es Dios que está hablando a través de él. Y si esto sucede, usted tiene que respetar y tiene que reconocer a quienes trabajan entre ustedes, entre nosotros, quienes trabajan en este puesto tan delicado y que conlleva una responsabilidad tan grande. Sin embargo, también nos dice de que también está aquel o aquellos que no son el buen pastor, sino que son asalariados y que son lobos vestidos de ovejas. Y que estos lobos vestidos de ovejas, simulando ser ministros y pastores, son asalariados, están solamente por los beneficios que han de obtener guiando cierta grey y los placeres, los privilegios y un sinnúmero de cosas que pueden obtener siendo ministros. Y estas son cosas que le favorecen. Ahora bien, estos que son asalariados ven que viene el lobo a destruir el rebaño y ellos salen huyendo, corriendo por su vida, porque a ellos no les interesan las ovejas, solamente les interesa la lana y la leche que les dan las ovejas. Siempre es bueno usted reconocer quién está siendo usado por el buen pastor directo, que es Cristo Jesús, nuestro pastor por excelencia. Y si hay un ministro en esta tierra que ha sido instituido por Dios como sacerdote, como guía terrenal, esto no quiere decir de que usted tiene que obedecer a ojos cerrados, sino que tiene que saber de que su principal pastor es Cristo y que el guía terrenal, que es ese pastor humano, ese líder que está allí guiando la grey, no es Dios. No es Dios y se puede equivocar. De hecho, haciendo el trabajo correcto, su trabajo es enseñarnos a nosotros a no depender del ministro, sino tener una conexión directa con Dios para que Dios directamente nos hable a nosotros y nosotros poder hacer el trabajo
que Dios quiere que hagamos y Él nos va a hablar directamente. Eso debe de ser el camino que nos debe de enseñar el ministro, no solamente a recibir órdenes del ministro como si es Dios o es un jefe. No, un buen ministro enseña a sus ovejas a encontrar el camino por sí solas para si se pierden puedan encontrar y volver. No que pase como en la parábola que una oveja se descarrió de las 100 ovejas y el pastor tuvo que salir y dar su vida por la oveja porque la oveja no encontraba el camino. Cuando la oveja no encuentra el camino es porque lo desconoce. Pero si la oveja conoce el camino por cuenta propia, ya sabe, en caso de que salga, sabe cómo volver también, como el caso del hijo pródigo, que sí lo aplicó, que el hijo pródigo se fue, pero el padre nunca salió a buscarlo, sino que el hijo pródigo volvió solo. ¿Por qué? Porque ya él sabía el camino. Esta condición es la que debe de tener cada cristiano, no al punto de querer irse como hizo el hijo pródigo, pero sí al punto por lo menos de que si se va o si alguien lo desvía del camino, pues que sepa volver por cuenta propia, porque esto es una independencia, una autonomía que debe de tener, desarrollar todo hijo de Dios. Entonces el ministro debe de hacer esto. ¿Qué nos dice entonces la Biblia sobre este asunto? Porque tenemos pastores falsos que son colocados allí por Satanás para hacer un trabajo. Es Satanás viniendo vestido de oveja, siendo un lobo rapaz. Dice el libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 28 al 30, lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Primer trabajo del ministro, primero tiene que ser puesto por el Señor, no puesto por voluntad humana, sino puesto por el Espíritu Santo, puesto por el mismo Señor como obispo. Primero lo reconoció Dios, que sí, que es una persona digna, apta para apacentar a la grey. Y Él lo pone, no un hombre, no ningún humano. Recuerden que los apóstoles fueron instituidos por Dios, llenos del Espíritu Santo, y aunque en aquel tiempo el movimiento cristiano, no cristiano, sino el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo de Dios en aquel tiempo no recibían a los discípulos, no lo aceptaban, porque no se sometían a las ordenanzas humanas y al orden del sistema. ¿Por qué? Porque como no era reconocido por el sistema, entonces no debían de hacer ese trabajo. Sin embargo, vemos que el mismo Cristo fue quien instituyó a los apóstoles para hacer esa tarea y los comisionó para esto. Y aún así, el movimiento religioso del momento, el pueblo de Dios lo rechazó a ellos, al punto que todos murieron, a excepción de Juan, que hubo un intento de asesinato, pero no murió de esa causa, que fue colocado en aceite caliente y él sobrevivió, pero todos los demás murieron de manera cruel y atroz. Y Juan murió de muerte natural, pero todos los discípulos fueron rechazados por el pueblo. Y no por el pueblo mundano, sino por el pueblo religioso del momento. Porque no aceptaban que alguien pueda ser instituido sin ellos haberlo aprobado humanamente. Pero sin embargo, Cristo fue el mismo que los llenó del Espíritu Santo y los comisionó. El mismo Cristo también fue rechazado por el mismo movimiento eclesiástico del momento, del mismo pueblo de Dios. Y Cristo era el mismo Dios. Él fue quien instituyó el orden de la iglesia, pero la iglesia ordenada rechazó al que ordena. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay ministros que pierden el foco y que obvian y rechazan personas que el mismo Dios ha instituido para hacer una tarea especial. El Espíritu Santo es que coloca, dice el versículo 28 de Hechos 20, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, para que la apacienten, la cual ganó por su sangre. Sigue diciendo el 29, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. O sea, en los últimos días, en la grey del Señor, iban a entrar
lobos rapaces que no iban a perdonar, el ganado, o sea, no iban a perdonar las ovejas, no iban a perdonar a la grey, a la congregación, no le iban a perdonar. No era que le iban a devorar literalmente, pero iban a introducir cosas raras que iban a conducir a la muerte y la perdición, acomodando a las ovejas, apacentándolas de una manera sutil, agradable, donde las ovejas se sentían cómodas, pero que iban a la destrucción. El versículo 30 nos dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Gente hablando de toda clase de cosas para fortalecerse y engordarse y tener muchos seguidores tras sí. Personas queriendo destruir la iglesia de Dios, que esto muchos lo toman de otra manera y lo aplican de muy mala forma, diciendo, miren, esos que están haciendo este tipo de cosas y no se someten al orden, están queriendo llevar discípulos tras sí. No, los discípulos posiblemente lo tenga usted, quien no quiere que vayan directamente a la fuente que es Dios a través de la verdad. Y hay muchos pastores vestidos de ovejas siendo lobos rapaces, un montón, y que no están apacentando la grey, y que no están dispuestos a dar su vida por las ovejas, sino que prefieren hacer como Pilato en aquel tiempo, que con tal de obtener el favor de la masa, de la mayoría, son capaces de lo que sea. Y a eso habla de este tipo de personas que no apacientan la grey como deben, sino que tratan de mantenerla en calma y en paz, pero en una paz falsa, olvidando lo que había aplicado el mismo Martín Lutero, que en los tiempos de Reforma había preferido y dicho en una de sus citas, que es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. ¿Cuánta gente hay hoy día unidos por el error? Un montón de personas. Así está la mayoría de iglesias casi en todo el mundo, que están tratando de mantener unido y en paz a la grey, pero en el error. Porque si viene la verdad y se le permite a la verdad ser expuesta tal cual, sin ningún tipo de paño ni manto que la cubra ni la disimule, claro, diciéndola con tacto y respeto, pero con firmeza, porque es la verdad, tiene peso. No podemos decirla de una manera tan liviana que parezca que usted duda de la verdad. Tiene que decir la verdad con firmeza y con autoridad, porque usted está hablando la verdad. Son muchos los que están hablando del error, con una seguridad que millones lo están creyendo. Y usted teniendo la verdad, quiere venir con tanta timidez que nadie le está creyendo. Tiene que decir la verdad con seguridad, con autoridad, con respeto, obviamente, pero decirla. Y Martín Lutero prefería estar separados por esa verdad que estar unidos por el error. Un error que nos apacienta a todos, nos hace sentir cómodos, pero que posiblemente estamos llevando a los demás a la perdición. Vamos concluyendo con esta porcioncita. Miren lo que dice en un maravilloso libro que se llama Primeros Escritos. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar, la necesidad que tienen, segundito, ok, la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. O sea, se le ha mostrado la necesidad de hacer una separación de aquellos con quienes están bebiendo nuevos errores. Cada vez que viene algo nuevo, con el error que no se sustenta con la verdad, pues entonces ella ve la necesidad que hay de separarse de este tipo de ambientes donde se está bebiendo y consumiendo el error. Muchos prefieren quedarse allí, ¿no? Tenemos que quedarnos aquí porque este es el lugar donde hay que quedarse. No podemos salir, hay que pelear desde aquí. Y usted pierde energía, tiempo, consagración y fe y no crece por estar entretenido a través de este tipo de estrategias que usa Satanás para desviarlo a usted de un crecimiento real y de un trabajo real. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma. Es muy difícil usted enseñar a alguien con la verdad mientras está consumiendo el error. Es lo que nos dice. Continúa diciendo esta porción que esto es veneno mortal, ¿verdad? Y mientras presentan como doctrinas
los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. La influencia de tales reuniones no es buena. Muchos han conocido la verdad, pero no la aceptan porque se reúnen en lugares donde están consumiendo el error. Y el error los hace dudar. Y usted tiene que comparar una cosa y la otra si usted no está claro en cuál es la verdad. Pero eso es simple. Usted somete todo sobre un escrito está. Y si las dos fuentes vienen de un escrito está, hay una de las dos que está siendo distorsionada o malentendida, pues entonces usted escudriña un poquito más cada una de las partes y se dará cuenta de una vez cuál es el error. Son muchos ministros hoy día que están engañando a miles, introduciendo cosas nuevas y que se apartan de lo que se había dicho antes. Esto sigue diciendo aquí en esta cita que si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. Oiga esto. Dios siente desagrado cuando nosotros vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. Quiero hacer una pequeña, abundar un poquito en esta parte, porque he escuchado muchas personas que van a lugares sin estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque entienden que tienen que quedarse ahí, o tienen que seguir haciendo eso, o que Dios no le ha hablado otra cosa. Dios no te va a hablar nada, porque si tú estás viendo el error y el error se ha abrazado y se ha impuesto en lugar de la verdad y la verdad es rechazada, pues a usted no hay que darle ninguna dirección. Oiga lo que está diciendo aquí. Dios se desagrada de las personas que van a lugares donde se está introduciendo el error y que van ahí sin estar ni siquiera obligados, sino que van voluntariamente a escuchar el error y a lugares donde se promueve el error y que la verdad no tiene cabida. Salga de esa idea y de ese error falso de usted permanecer en cosas que no tiene ninguna obligación de estar allí. Dice, ahora bien, si es que Dios te ha mandado, y ten por seguro que si te mandó, te va a mandar con un mensaje para que tú pongas la verdad en lugar del error. Esto era lo que Cristo hacía, lo que hacía Martín Lutero, lo que hacían todos los discípulos. ¿Está el error? No, escrito está. Ahora, si usted va a estar allí callado consumiendo el error, pues usted entonces también va a caer en un error peor porque está alimentándose de la falsedad. Dice, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad. Lo que acabo de decir, no nos guardará. O sea, a menos que Él no nos mande a llevar la verdad a esos lugares, Él no nos va a guardar de las situaciones que se van a dar. Oiga aquí ahora, los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros. O sea, su ángel protector se aparta de usted cuando usted va a lugares donde están reuniones con errores. Cuando usted permanece allí, los ángeles a usted no lo acompañan. Y usted podrá decir, sí, pero que hay cosas buenas que yo escucho. Sí, pero si usted sabe que el error está allí triunfando, está causando efecto, recuerde que Satanás a Eva le engañó así. Utilizó muchas verdades, pero también la mezcló con mentiras que han traído muerte y consecuencias en toda la humanidad y desgarradoras sin reversa. Muertes, engaño, consecuencias que hoy estamos viviendo por errores que parecían simples, porque como la verdad era la mayoría de cosas, Eva cogió el error como algo ligero. Si usted también piensa de la misma manera, sepa que los ángeles de Dios no le acompañan a usted. Nos sigue diciendo, quedamos expuestos a los golpes del enemigo cuando hacemos eso. ¿Para qué? Para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina con tinieblas. O sea, la verdad que usted la recibe contaminada con tinieblas. Esto es claro. El apóstol Pablo había anunciado que después de su partida vendrían lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño ni la grey. Si usted es de aquellos que no está creciendo, no se está preparando,
usted siempre va a recibir el error porque usted no tiene una verdad que le identifique ni que lo cubra del error. La única manera de usted despegarse del error es usted reconociendo cuál es la verdad. Usted reconociendo de qué manera usted puede identificar el error y apartarse de él. Pero si usted no escudriña ninguna verdad, usted va a tomar el error como si fuera una verdad. Nos despedimos con esta reflexión de estos momentos. Espero que te haya sido de mucha bendición y no olvides de que tienes que orar siempre por aquellos pastores que Dios ha instituido. Fielmente tienes que tratar de apoyar a estos líderes que Dios le ha dado un mandato, y si Dios te ha mandado a ti también, puedes fortalecer la obra con tus talentos y tus dones. Sin embargo, son muchos los ministros que son asalariados, que son lobos rapaces vestidos de ovejas. Y esto está en la Biblia. A muchos no les gusta que se hable de eso porque dicen que están hablando mal de los pastores. No, se está hablando mal de los lobos que están vestidos de ovejas, que han simulado ser pastores, pero no lo son. Y no es hablando ni mal de ellos, sino hablando nosotros para no ser guiados por ellos y ser llevados al error. Así que nos despedimos en esta mañana y espero que te haya sido de bendición este mensaje para que puedas fortalecerte y estar preparado con el error o los errores y los engaños que nos rodean en el tiempo del fin en todas partes, sea en un templo o fuera de él. Siempre debes de cuidarte sabiendo que hay muchos que están pretendiendo llevar discípulos tras sí.